Le doy la bienvenida al doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Eugenio, te pregunto, ¿qué dicen los jubilados y pensionados en cuanto al tema del pago de un bono de 1.000 pesos? Mira, escuché una definición realmente muy simbólica y muy contundente. Me dijo un jubilado, esto es como el agua. Este bono es inodoro, incoloro, insípido. Y se nos va a ir precisamente como el agua entre los dedos, a través del consumo de fin de año. Y esto nos realmente representa lo que están viviendo los jubilados, e inclusive me parece que está muy mal encarada la discusión, porque no hay nadie que en definitiva en la mesa de negociaciones represente en todos sus términos lo que son sus intereses. Tuvieron muy buena voluntad los representantes de la CGT y de la CTA de Pablo Micheli de reclamar el bono. Ahora, han quedado una cantidad de cuestiones pendientes que, mira, yo te las estaba tratando de trasladarlas a números concretos. Porque vos de alguna manera te anticipás a algo que yo te quería preguntar. Si muchas veces destacamos en este programa en los últimos tiempos que era como la primera vez en la historia de la Argentina que las centrales gremiales ponían en agenda y se preocupaban por poner en agenda la problemática, las urgencias y las necesidades de los jubilados. Te iba a preguntar, ¿los jubilados, los pensionados de la Argentina, están conformes al ser representados por las sindicales obreras o quieren tener voz propia en sus reclamos? Me parece, como vos lo has sostenido a través de los años, y este es uno de los únicos o poquísimos programas que lo han hecho, la necesidad de que los trabajadores activos se hagan cargo de los reclamos de los jubilados, porque los jubilados tienen una escasa capacidad de movilización, de requerir y de hacer lobby político, no así los representantes de los trabajadores activos. Afortunadamente, los actuales representantes lo han tomado en serio desde hace un par de años y lo han llevado a la mesa de las negociaciones. Pero como decía anteriormente, llegan a un punto determinado, después su punto de interés tiene que ver, y está bien que así lo sea, con el salario de los activos, con el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Y te quería dar un número, Clara, sí, porque a veces si no hablamos de porcentajes y se nos confunde todo. Vos decías en la presentación, la ley de movilidad dio un 30, 31, 32% de reajuste en lo que va del año. La inflación estuvo en el 42-43%, vale decir que los haberes perdieron un 10% de su poder adquisitivo. Si hago una cuenta muy grosera, ese 10% sobre los haberes mínimos del año implican al término del mismo algo así como entre 6 y 7 mil pesos. Claro. Por lo cual el bono de 1.000 se convierte en esa definición de agua que nos daban los jubilados. Por lo cual, esto nos llevó a tener una gran preocupación y después por un olvido que lo hemos comentado, lo has comentado en tu programa, de sectores tales como las no contributivas que están desaparecidos en términos del bono. Eso no se va a revertir porque se estaba hasta la semana pasada, esto lo dijimos en el programa, estudiando la posibilidad de incorporar en el pago de 1.000 pesos, este bono de 1.000 pesos a los beneficiarios de pensiones no contributivas que en la Argentina llegan aproximadamente a 1,5 millones de personas. El gobierno nacional había dicho que esto estaba en estudio y no era concreto porque habían percibido irregularidades en el otorgamiento de muchas de estas pensiones, claro, que esta era la razón por la cual no habían sido incorporados al pago. Sí, una razón que es por lo menos estúpida, como se ha planteado, porque si hay responsabilidad de mal otorgamiento, si hay funcionarios inescrupulosos que las mal otorgaron en otros periodos, en otra administración, bueno, que los denuncien penalmente, que los persigan, pero en ningún caso el actual discapacitado tiene que pagar las consecuencias de esa mala o impúdica gestión que se ha hecho.
Son muchas las consultas que estamos teniendo acerca de los alcances de este bono de 1.000 pesos, así que yo creo que es oportuno que con Eugenio reiteremos el tema. 1.000 pesos de bono para fin de año, que es una cifra en principio no remunerativa, que no queda incluida. Y por beneficiario, no por beneficio. Bueno, primer tema, que lo acaba de decir Semino. ¿Qué pasa entonces? Esto implica que una persona que tiene una jubilación, una pensión mínima, tiene 2 haberes mínimos, no entra en el pago del bono. Tiene que tener o jubilación o pensión contributiva mínima. Así es. ¿Sí? Asignación universal por hijo, la otra discusión. Ya el gobierno fue firme con esto, digo, se paga 1.000 pesos por familia, no 1.000 pesos por hijo, porque en la semana se había comentado, bueno, se le va a dar al titular de la asignación universal 1.000 pesos y además un adicional de 200 pesos por cada hijo, no, quedan 1.000. Asignación por embarazo también entra y también beneficiarios de pensiones por excombatientes. Así es, que es la base de cálculo precisamente, la no contributiva. Nosotros hemos trasladado a los representantes de la conferencia episcopal, estuve con dignatarios de la Iglesia en las últimas horas, la necesidad de que el sector de jubilados lleve a la mesa de negociaciones estas preocupaciones que estamos manifestando. Ha sido bien receptado por la Iglesia, es un movimiento social más. Los movimientos sociales van a estar en los próximos días con el Papa Francisco. Le hemos trasladado a través de esos dignatarios esta preocupación al Papa Francisco y yo espero que se tenga en cuenta, porque si no es mentira lo del diálogo. Es decir, volvemos al concepto nigeriano absolutamente de que el diálogo en Argentina son monólogos con interrupciones. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Bueno, entonces y no reiteremos para toda la gente que nos pide que hablemos de este tema y que de alguna manera afecta a jubilados y pensionados que van a seguir con haberes mínimos porque no están alcanzados, por ejemplo, por la reparación histórica. ¿Cómo sigue la discusión entonces? Siguen insistiendo las organizaciones de jubilados y pensionados a la mesa acerca de una reestructuración del haber. Sí. Y que se tenga en cuenta estas cosas, es decir, el planteo era cómo llegar por lo menos al haber mínimo, a los 8.000 pesos de enero, ver cómo inclusive con la propia reparación histórica, que dijimos es una buena ley, se incorporan esos haberes, resolver en términos de la propia reparación histórica los escollos que hay, la inescrupulosidad de supuestos profesionales que hoy hay con el tema. Es decir, una cantidad de cuestiones que hay que dialogarlas, porque si no son eslogans políticos, presentaciones de la futura campaña electoral, y algo que, Clara, me preocupa muchísimo, que es, hoy por hoy, en lo que se ha dado de reparación histórica, se está pagando con el flujo del Fondo de Garantía, tal cual se había previsto. Pero no va a ser que en el blanqueo de capitales, cuyo destino de ese blanqueo en la ley está estipulado para precisamente reparación histórica y mejorar las condiciones de los jubilados, al no hacerse de esta forma, se termine utilizando, como pasó, y los que más viejos somos lo sabemos en carne propia, durante muchas veces y muchas administraciones argentinas, con otros fines que no tienen nada que ver para los cuales fueron previstos originalmente. Vamos a contestar respuestas a consultas y en un ratito vamos a seguir hablando con el doctor Eugenio Semino, en este caso, cómo afecta los 4 millones de trabajadores en negro que hay en la Argentina al futuro del sistema previsional.